Hola, soy Eric Costa y hoy voy a hablarles acerca de la comparativa del derecho a la tutela judicial efectiva en el proceso penal en Venezuela. Para entender la tutela judicial efectiva, debemos remontarnos a los juicios de Nuremberg. Estos fueron procedimientos judiciales que tuvieron lugar luego de la Segunda Guerra Mundial y tenían por objeto imputarles crímenes de lesa humanidad a la alta jerarquía nazi. Los jueces, para asegurar el debido proceso, decidieron establecer una serie de condiciones y garantías que permitieran considerar al proceso como justo. Una vez que estos juicios terminaron y al observar que los fallos habían sido considerados legítimos, los estados establecieron en sus ordenamientos jurídicos de más alto rango estas condiciones y garantías. Este proceso se conoció como constitucionalización. De esta constitucionalización surgen dos nociones: la teoría stricto sensu o de sentido restringido, que establece que la tutela judicial efectiva es garantizada dándoles a los ciudadanos el derecho a acceder a los tribunales. Por otra parte, la teoría lato sensu establece que, si bien es importante darle a los ciudadanos el derecho a acceder a los tribunales, también es importante darles las garantías procesales que permitan ejercer de manera efectiva la tutela judicial. En Venezuela, estas medidas y condiciones fueron plasmadas en los artículos 26 y 49 de nuestra Constitución Nacional. Con respecto al artículo 26, este se refiere al derecho de acceso a los tribunales, mientras que el artículo 49 se refiere a las garantías procesales que han de tener estos procedimientos. Finalmente, vamos a definir qué es la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva es la garantía que otorga el Estado a sus ciudadanos de defender sus derechos e intereses en el debido proceso a través de las condiciones y garantías establecidas en nuestra Constitución. La historia del derecho procesal en Venezuela inicia en su separación de la Gran Colombia. Así, en 1838 se promulga la Ley de Procedimiento Judicial. Posteriormente, durante el resto del siglo XIX y principios del siglo XX, la misma sufriría múltiples reformas, hasta la instauración en 1926 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Este código, junto con sus diversas reformas, estaría en vigencia hasta la promulgación del Código Orgánico Procesal Penal en 1999. Cabe destacar que este código también sufriría de muchas reformas a lo largo de su historia, siendo que la última de ellas ocurrió en el año 2021. Es importante destacar que hasta la promulgación del Código Orgánico Procesal Penal regía en Venezuela el llamado sistema inquisitivo. Este sistema le otorgaba al juez la función de iniciación de la acción penal, la acción investigativa, la acción de trámite y la acción de decisión. No sería hasta 1999 que se empezaría a aplicar el llamado sistema acusatorio, el cual retiraba la acción penal y su iniciación de las facultades del juez y se la otorgaba al Ministerio Público. El derecho procesal penal venezolano se caracteriza por ser público, porque su aplicación corresponde al Estado, a través de los órganos judiciales; instrumental, porque es la vía de aplicación del derecho penal; formal, porque ha de cumplir con las formalidades establecidas en la ley; y finalmente interno, porque se aplica sobre hechos punibles cometidos en el territorio nacional. La aplicación del proceso penal está integrada
por tres elementos fundamentales. El primero de ellos es la jurisdicción, la cual es la facultad de un juez de conocer y decidir acerca de un proceso. Luego está la acción penal, la cual puede ser definida como la iniciativa tomada por el Ministerio Público para dar comienzo a un proceso penal. Finalmente, están los actos procesales. Son aquellos actos que ocurren durante un proceso. Podemos concluir que el derecho procesal penal venezolano sigue a las modernas tendencias. Esto se evidencia con la consagración en la Constitución del derecho de acceso y de la garantía del debido proceso, además de la adopción del sistema acusatorio, el cual permite una mayor transparencia en el proceso. A lo largo de este trabajo, hemos estudiado el concepto de tutela judicial efectiva, sus características y sus elementos más importantes. A su vez, hemos examinado su aplicación en el marco constitucional, así como en el derecho procesal penal venezolano. Ahora bien, consideramos importante analizar una serie de casos que nos permitan verificar que el Estado ha garantizado el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales, así como el debido proceso. El primer caso del cual vamos a hablar es el de la ex jueza María Aflini. La doctora Aflini, en el año 2009, dictó una medida cautelar a un ciudadano. Pocas horas más tarde, se abre un proceso de investigación y se dicta una orden de detención en su contra, que es aplicada ese mismo día. A pesar de esto, no es hasta dentro de 3 años más tarde que inicia el proceso judicial, que por lo demás fue declarado nulo. No es hasta el año 2015 que vuelve a iniciar el juicio en su contra. Sería hasta 2019 que se le dictase la sentencia definitiva por el crimen de corrupción propia y se le condenase a 5 años de presidio. Esto, sin lugar a dudas, representa un retardo procesal que viola los derechos de la doctora Aflini, así como la condena por presidio de 5 años viola sus derechos, ya que la misma había pasado más de 10 años en detención preventiva. El siguiente caso del cual vamos a hablar es el caso del capitán Rafael Acosta Arevalo. Este inicia con la denuncia por parte de su esposa en redes sociales de su desaparición. No sería hasta 7 días más tarde que el capitán Arevalo llegaría al tribunal militar para ser presentado. Fue en este momento que se reunió por primera vez con su abogado. Cabe destacar que él mismo se encontraba en un estado de lesiones muy graves, apenas pudiendo hablar y siendo llevado en una silla de ruedas. La conversación que intentó tener con su abogado siempre estuvo supervisada por un guardia militar, el cual no los dejó solos en ningún momento. Sin embargo, la jueza decretó que el capitán Arevalo fuera trasladado al hospital militar y el juicio fuese postergado para el día siguiente. Lamentablemente, el capitán Arevalo falleció esa noche. A pesar de las flagrantes violaciones a los derechos humanos, nos concentraremos en la violación de su derecho a la defensa, siendo que el capitán Arevalo debió haber sido presentado a las 48 horas de su detención y no a la semana de haber sido detenido. A su vez, se le violó su derecho al no poder acceder a su abogado y así preparar su defensa.
El último caso que analizaremos es el del reconocido jurista Alan Gruber Carías. Este evento tiene su inicio en los sucesos acontecidos del 11 al 13 de abril del año 2002. Una vez que el presidente ya fallecido, Hugo Chávez Frías, se volvió a instalar en el poder, creó una comisión en la Asamblea Nacional para averiguar acerca de los sucesos ocurridos en ese evento. El doctor Gruber Carías, así como una serie de individuos, fueron responsabilizados por los sucesos que allí habían acontecido. En el caso específico del doctor Gruber, se le imputó la responsabilidad por la autoría del llamado Decreto Carmona, el cual permitió al ciudadano Pedro Carmona Estanga declararse presidente. Sin posibilidad de defenderse, ese informe procedió al tribunal con el cual inició un proceso de investigación en contra del doctor Gruber. Años más tarde, con el doctor en el país de Colombia, se emite una orden de detención en su contra, razón por la cual el doctor Gruber Carías ha tenido que permanecer exiliado en esa nación hasta el día de hoy. Sin entrar en los detalles de si el decreto Carmona fue considerado un golpe de Estado o una declaración o un vacío de poder, podemos establecer que el doctor Gruber Carías tuvo sus derechos de la defensa y de su presunción de inocencia violentados, debido a que no pudo defenderse de las declaraciones y de la imputación de responsabilidad. Es también válido destacar que en el año 2007 el presidente Chávez instauró la llamada Ley de Amnistía, la cual perdonó a los muchos involucrados en los sucesos del 11 al 13 de abril del año 2002, excepto al doctor Gruber, con lo cual su derecho a la equidad fue también violentado. Podemos concluir, después de examinar todo lo anteriormente expuesto, que Venezuela cuenta con un ordenamiento jurídico moderno y que sigue las tendencias de los gobiernos democráticos actuales. Se ha comprobado que, a través de este ordenamiento, la tutela judicial puede ser, al menos desde la visión normativa, efectiva. Sin embargo, una vez analizados los casos, podemos comprobar que esta situación no se está cumpliendo en nuestro país. Se han observado múltiples violaciones a los derechos de los imputados, entre ellos los derechos humanos. A pesar de que no es el enfoque de este trabajo, siempre es importante mencionarlos. Consideramos importante mencionar recomendaciones que podrían ayudar al mejoramiento de esta situación. La primera de ellas sería el nombramiento de jueces que estén dispuestos a aplicar la norma tal y como se expresa, permitiendo así que las normativas y la tutela judicial sea efectiva. A su vez, consideramos importante que se establezca una mejor capacitación, no solamente para los jueces, sino para todos los funcionarios jurídicos que influyen en el proceso, como los cuerpos policiales, encargados de la investigación. Finalmente, queremos establecer una consideración que debería influir en el proceso de mejoramiento de la tutela judicial efectiva y del proceso. Consideramos que la voluntad de las personas debe cambiar hacia la elección de líderes políticos que estén dispuestos a usar el ordenamiento jurídico existente y así garantizar los derechos, tal como es la obligación del Estado, y así permitir a los ciudadanos ejercer de manera efectiva sus derechos y garantías, así como asegurar el debido proceso. Muchas gracias por escuchar.